cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de arrebatar, cuando hablamos de sustraer, necesitamos entender que de acuerdo al contexto de la escritura puede ser positivo o puede ser negativo, es decir, puede ser algo ilegal o puede ser algo legal. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo una analogía al rebaño de las ovejas y quién es el pastor de las ovejas y quiénes no son quienes pastorean las ovejas, pero quienes quieren hurtar, matar y destruir a las ovejas. Ahora, el pastor de las ovejas en esta parábola, en esta historia, es el mismo Señor Jesucristo. Y no nos referimos sino solo a Él, que Él es el pastor de las ovejas. Y nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, somos sus ovejas. Ahora, y el ladrón podrían ser de diferentes tipos, pero están encabezados por uno solo. ¿Quién es? El diablo. ¿Quién es? Satanás. Y es importante que reconozcamos que Satanás utiliza a muchos para cometer este propósito, hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque matar y destruir quizá lo pudiéramos comprender porque son palabras muy fuertes, muy claras. Y aunque en el contexto griego, es decir, en el original griego podríamos expandernos más respecto a lo que significa matar, respecto a lo que significa destruir, pero queremos enfocarnos ahorita en lo que significa hurtar. Porque hurtar no se refiere particularmente a robar, pero es algo más profundo, es algo más inteligente, si le pudiéramos dar un adjetivo así. La palabra robar, que podríamos inclusive encontrarla ahí mismo. El versículo 11 dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado que huye, y el asalariado no le importan las ovejas. Por eso yo soy el buen pastor y conozco a las ovejas, y las mías me conocen. Y el lobo arrebata o el lobo roba las ovejas. Ahora, la expresión de un lobo en medio de ovejas es violencia. Inmediatamente se puede identificar algo violento. Así es que la palabra que se utiliza aquí en el griego de arrebata es una palabra que la podríamos traducir en el español como robar, es decir, robar con violencia. Pero donde nosotros tenemos que ser diligentes es ver cómo es que las estrategias del enemigo de nuestras almas, esto es Satanás, cuáles son ellas y cómo es que él procede con el objetivo de utilizar a algunos o a varios o a muchos para hurtar, para matar y destruir. La palabra hurtar no es exactamente la palabra robar, es decir, extraer o arrebatar con violencia, como lo haría aquí en el versículo que vimos posterior, que es lo que hace el lobo a una oveja, es decir, en lo natural un lobo arrebata con violencia, se lleva, roba a una oveja con violencia. Pero la palabra hurtar es otra palabra en el griego que significa sustraer o quitar lo que no le pertenece sigilosamente. Es decir, no con violencia, sino con astucia, sin que nadie se dé cuenta.
entre comillas, sin que nadie se dé cuenta. Es quitar lo que no le pertenece o tomar lo que no le pertenece, pero de una manera sigilosa, de una manera silenciosa, de una manera, si lo pudiéramos decir así, inteligente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha sabiduría de Dios y mucho cuidado. Y en este sentido es, guiados por el Espíritu Santo, renovando nuestra mente con la palabra y permitiendo que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, como lo dice Efesios capítulo 3, y entendiendo nuestra posición en Cristo, como lo señala no solo Romanos, Efesios, pero Colosenses, que describen que no solo somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevos, pero que estamos completos en Él. Y como los mismos evangelios establecen que en Cristo nos ha sido dada toda autoridad. Como Efesios dice que ahora estamos en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Como lo describe Romanos 6 cuando nos declara que si nos hemos identificado con Cristo, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, fuimos crucificados y sepultados y hemos resucitado para una vida nueva. Y Romanos, por ejemplo, capítulo 8 dice que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él. Gálatas nos dice que tenemos el Espíritu de Cristo si somos sus hijos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Efesios y en Romanos, que hemos sido ungidos con la misma unción de Cristo. Gálatas también nos enseña que hemos sido redimidos de la maldición. Colosenses nos enseña que hemos sido trasladados de las tinieblas. Fuimos arrebatados de las tinieblas y llevados al reino de Cristo. Entonces, podemos ver, y ahorita vamos a ir a Mateo, pero cómo la Biblia nos enseña que entendiendo nuestra posición en Cristo, permitiendo que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, permitiendo que la palabra tenga un efecto renovador en nuestras mentes continuo y que ésta transforme lo que somos nuestro ser cuando nosotros permitimos que esto suceda. Recuerden, la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Así es que si nosotros queremos ejercitarnos en la fe, como es la cualidad del justo, porque el justo por la fe vivirá, dice la Escritura, Romanos capítulo 1, nosotros necesitamos oír la palabra. Así es que necesitamos disponer nuestros oídos a la preciosa palabra del Señor. Necesitamos disponer nuestros ojos a la palabra del Señor. Necesitamos disponer nuestra mente para meditar la Escritura. Necesitamos disponer nuestra boca para declarar la Escritura. Así es que si nosotros hacemos estas cosas en la sabiduría de Dios y entendiendo que la palabra hurtar significa sustraer, quitar algo que no le pertenece al ladrón, pero hacerlo de una manera sigilosa, cautelosa, sin que nadie se dé cuenta, entonces nosotros vamos a poder identificar que es una estrategia que, aunque es muy inteligente, del enemigo de nuestras almas, es una estrategia en la cual debemos estar atentos, y solo la palabra alumbra como una antorcha para que nosotros, ni por juego, ni por ignorancia, ni por religiosidad, ni por darle o permitirle a la carne sus deseos, vamos a permitir que esto suceda, que nos sea quitada o nos sea quitado lo que nos ha sido concedido por gracia de una manera sigilosa por causa de estar desprevenidos, por causa de ser negligentes, por causa de ser ignorantes. ¿Qué es lo que el diablo usa para quitarnos lo que nos ha sido concedido por gracia? Primero, es importante que entendamos, Romanos capítulo 8 nos declara que Jesús nos fue dado y con Él todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 1 nos enseña que todas las cosas para vivir la vida de manera santa, es decir, para predicar la Escritura, para predicar el Evangelio, y de manera secular, es decir, para poder vivir y armonizar en una sociedad que necesita vida y que necesita salvación, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
para que nosotros podamos movernos y vivir y ejercitarnos en el ambiente natural y espiritual mientras estemos en esta tierra, nos han sido dadas por su divino poder. Estas cosas no son y no se refiere a cosas materiales, sino a cosas sobrenaturales, cosas espirituales que han de manifestar cosas materiales, sí, pero la palabra nos revela cosas espirituales que nos han sido concedidas. La sabiduría, el poder de hacer las riquezas, el poder, la autoridad para resistir al mal y nuestra posición en Cristo de tal manera que podamos reinar en vida, en la vida y en la piedad aquí en este mundo. Y entonces, entendiendo lo que nos ha sido concedido, sabiendo que la benignidad y la bondad de Dios nos guían a cambiar nuestra manera de pensar y sabiendo que la fe se expresa de una manera exitosa cuando nosotros conocemos la benignidad y la bondad de Dios a través del Evangelio, a través de la Escritura, a través de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Entonces nosotros, entendiendo cuán grande bendición nos ha sido dada, no solo cuán grande amor el Padre tiene para con nosotros, pero cuán grande bendición y responsabilidad y autoridad y unción y poder nos ha sido dado, entonces nosotros podemos con diligencia cuidar sin resbalarnos, cuidar una salvación tan grande que nos ha sido concedida. Y saber que si nosotros permitimos a la incredulidad habitar en nuestras vidas, esto es contrario a la palabra. La incredulidad es todo aquello que es contrario a lo que dice la Escritura. Muchos hoy en día cristianos, por falta de por falta de éxito, por falta de que la palabra no produce frutos en sus vidas, por causa de que han dejado de ver lo espiritual para conformarse a lo natural, quieren manipular y quieren amoldar el poder de la palabra con hechos naturales y con conductas naturales, diciendo que Dios no está en contra de todos estos hechos. Y yo no estoy hablando en contra de que no vivamos en nuestras vidas atendiendo cosas naturales. Pero una cosa es que muchos lo hagan, una cosa es que la ciencia, la salud, las finanzas, la psicología, la filosofía, las relaciones, de alguna manera coadyuven o ayuden al ser humano. Y otra cosa es que cuando estas son contrarias a la palabra, cuando estas limitan a la palabra, cuando estas quieren hacer a Dios a nuestra imagen y no entendiendo que nosotros somos la imagen de Dios, entonces es incredulidad. Y la incredulidad permite que el diablo de una manera sigilosa venga a hurtar lo que nos ha sido dado. Y no solo la incredulidad, que digamos que es una de las fuerzas más potentes, pero la incredulidad se viste de luz cuando nosotros somos religiosos, cuando nosotros nos importa más el activismo religioso, los cumplimientos religiosos o la educación religiosa antes que ser genuinos. O cuando nosotros somos negligentes, la incredulidad gobierna. Cuando nosotros somos carnales, la incredulidad abunda. Y todas estas cosas nos hacen quedar vulnerables para que el diablo venga a hurtar sin darnos cuenta. Y en lo que menos pensamos, el creyente puede estar sufriendo situaciones en la vida cuando fue llamado a tener victoria, cuando fue llamado a tener éxito, cuando fue llamado a vivir en la plenitud de Cristo. Pero por estas cosas, por causa de la incredulidad, a través de la religiosidad, la negligencia, la carnalidad, la ignorancia, entonces la fe no puede operar en la vida del creyente, y el creyente no puede estar astuto. El creyente, aunque le haya sido dado un espíritu de sabiduría, aunque el creyente tenga las virtudes de Cristo, no las puede desarrollar porque ha permitido no solo que un corazón duro venga a él, pero un corazón incrédulo, pero un corazón temeroso de las cosas naturales, o déjeme decirlo así, un corazón que tiene pánico, inseguridades, incertidumbre.
es como un hombre que tiene doble ánimo, que no crea que alguien que tiene doble ánimo va a poder recibir algo de parte de Dios. Dios nos concedió todo por gracia, pero a través de la fe podemos tomarlo. Y cuando nosotros somos diligentes y entendemos que debemos de tener cuidado y no darle lugar al diablo, entonces nosotros vamos a poder caminar de gloria en gloria, de gloria en gloria, siendo fieles en lo poco, de gloria en gloria. Es un proceso para estar siempre fuertes. Dios nos llama a estar siempre fuertes. Y este es un versículo que ha causado mucha controversia, pero vamos a verlo o a discernirlo por el Espíritu Santo a la luz del Evangelio, de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es un versículo que, entendiéndolo correctamente, nosotros vamos a poder encontrar que el reino de los cielos en la tierra sufre violencia. Y que para poder apropiarnos de lo que nos ha sido concedido, que es a través de la fe, luchando en contra de la carne, es decir, la carne es enemistad contra Dios y necesitamos luchar en contra de los apetitos de la carne, en contra de la adversidad, no en contra de las cosas de las cuales ya fuimos redimidos. No vamos a luchar en contra de la enfermedad, no vamos a luchar en contra de la pobreza, no vamos a luchar en contra del rechazo o de la vergüenza, no vamos a luchar en contra de la maldición, no vamos a luchar en contra de la muerte, no vamos a luchar en contra de todas las cosas que Cristo ya nos redimió, porque Cristo ya venció, ya nos dio su victoria. No necesitamos pelear contra ellas, más bien necesitamos entender nuestra posición en Cristo para resistir las mentiras que el mismo diablo quiere hacernos creer y que quiere hacer levantar estas cosas como si fueran guerreros en contra de nosotros, pero no, el mismo diablo. Aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades, no es que nosotros tengamos que pelear como la Escritura nos revela que el ángel Miguel peleó contra los ángeles en aquella época del profeta Daniel. No, pero lo que nos refiere la Escritura es que nosotros luchamos y peleamos porque recuerde que aún en este mundo estamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y es ahí donde se encuentra la batalla, porque depende de que nosotros con dominio propio y con la palabra resistamos todo engaño y toda mentira y que limitemos a nuestra carne de que imagine lo negativo, pero teniendo la esperanza de la gloria de Cristo y una intensa anticipación del bien que es Cristo Jesús, podamos resistir todo mal. Y entonces podamos entender que ya somos más que vencedores en Cristo. Esto es lo importante. Así es que dice la Escritura que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, estamos luchando contra la adversidad, contra las mentiras, contra nuestra misma carne y contra las mismas oposiciones, inclusive de familiares o de gente que nos conoce o de gente que no nos conoce. Pero necesitamos permanecer firmes, permanecer fuertes, porque mientras estemos en este mundo siempre va a haber la posibilidad, porque el diablo no descansa con artimañas, engaños y mentiras. Son artimañas, engaños y mentiras, no tiene ninguna evidencia de lo que él pudiera confesar o pudiera intimidar. No tiene ningún poder, no tiene ninguna fuerza, excepto el poder y la fuerza que otros le den. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Y nosotros, como dice la palabra, somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Inclusive la Escritura nos revela en Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no solo fuimos llamados a vivir
la vida de Cristo, sino permitir que Cristo viva a través de nosotros en su llamamiento. Es decir, el propósito de nuestras vidas es el propósito de Cristo a través de nosotros, pero también fuimos ungidos con la unción de Cristo. Nos fue dada la herencia de la cual Cristo es dueño, y nos fue dado el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Por eso Romanos capítulo 8 dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que es importante que podamos entender que no se trata de esfuerzo humano, no se trata de activismo, no se trata de pelear humanamente. No vamos a pelear contra la enfermedad no tiene poder, la enfermedad está derrotada y Cristo Jesús la venció en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. Más bien necesitamos entender nuestra posición. Nuestra posición es en salud, en bienestar. Aquí estamos, es como hemos dicho ya, si queremos vivir en salud y bienestar, no es que estamos en un punto y queremos llegar estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B para ser sanados, o estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B para ser prosperados, o estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B para librarnos de condenación y culpa, y no es que estemos en un punto A para llegar a un punto B, para llegar a eliminar la condenación, el rechazo, la maldición. No, estamos en un punto A perfectamente justificados, totalmente perdonados, completamente sanados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Y si vamos al punto B, es porque estamos caminando en el propósito de Dios, creyendo lo que somos, resistiendo al mal, creyendo la palabra y declarando y confesando lo que ya somos en Cristo, hasta que la victoria que ya nos fue dada se manifieste en lo natural. Pero depende de que no nos conformemos a este mundo. Depende de que no consideremos la palabra como común. Depende de que no consideremos a Cristo y lo que Cristo nos ha concedido y lo que Él es como algo normal o natural o carnal. Porque Cristo resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto no es normal, esto no es natural, esto no es como el mundo lo quiere expresar o no lo quiere hacer saber, o la religión. No, esto es sobrenatural. Necesitas cerrar tus ojos, elevar tu corazón en gratitud y en adoración al Señor y comprender, imaginar que el Espíritu de Cristo mora en ti, lo sobrenatural, no lo carnal, que es enemistad contra Dios, pero lo sobrenatural, para que tú y yo, ejercitándonos en la fe, podamos no solo ser cautivos en lo espiritual, pero podamos no solo ejercitarnos en la fe, pero hacer que nuestros sentidos sean ejercitados para que estén bajo el dominio de nuestro yo espiritual, no nuestro yo carnal. Nuestro yo carnal puede ser de bajo autoestima, puede ser soberbio, puede ser altanero, puede ser incrédulo, pero nuestro yo espiritual es Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y esto es glorioso, maravilloso, extraordinario. Así es que si algo tenemos que entender es que tenemos la victoria en Cristo Jesús y que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es nuestra ocupación. No vivir bajo el temor, la culpa o la condenación o el prejuicio. No, entender que si nos descuidamos, no podemos alardear de que como hombres somos perfectos. Nuestro espíritu, que es uno con Cristo, es perfecto, pero por eso tenemos que alinear y permitir que nuestra mente armonice con la palabra de Cristo y abunde en ella, y nuestro cuerpo viva y disfrute el vigor, la savia, la vida misma de Cristo, que nos es revelada en la palabra, que nos es revelada en el Evangelio, que nos es revelada por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que nos es revelada en la Escritura, sabiendo que la misma vida de Cristo mora ya en nosotros. Y que entonces, siendo inteligentes y siendo sabios, no vamos a permitir
que el diablo sigilosamente, a través de muchos, o a través de pocos, o a través de circunstancias, o a través de personas, o a través de situaciones, venga a robar sigilosamente lo que nos ha sido concedido por gracia. Gloria, honor y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Bendito, maravilloso es tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias, precioso Señor. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Hoy declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.